Hay verdades que solo entiendes cuando alguien amenaza lo que más amas. La fuerza no se mide por lo que puedes hacer, sino por lo que eres capaz de contener cuando el miedo te aprieta el pecho. ¿De qué sirve hablar de calma, de equilibrio, de ser como el agua, si un desconocido se burla de tu familia a medio metro de tu mesa? Quédate, porque en esta historia vas a ver cómo una cena normal se convirtió en una prueba brutal de control, cómo se desencadena una confrontación en segundos. Y por qué, después, lo más difícil no fue el golpe, sino lo que quedó en los ojos de un niño. He pasado años enseñando que la pelea más importante es la que no se da. He repetido una y otra vez que el verdadero dominio es interno, que la rabia es un fuego que no te hace más fuerte, solo te hace más torpe. He hablado de disciplina, de precisión, de no reaccionar por orgullo. Pero hay noches que no respetan tus ideas. No te dan tiempo de acomodar la respiración ni de convencerte con palabras. Noches en las que lo que está en juego no es tu reputación ni tu ego, sino la sensación de seguridad de tu esposa y la mirada de tus hijos. Esa noche, en 1972, entendí que la filosofía se vuelve un lujo cuando alguien decide convertir tu tranquilidad en un espectáculo. Se suponía que era algo simple. Una cena familiar, sin pretensiones, en un pequeño restaurante cantonés en Kowloon. Un lugar de esos donde la comida llega rápido, donde el vapor de los tazones sube como una nube tibia y el olor a salsa de soya, jengibre y té dulce se mete en la ropa. Nada elegante. Asientos de vinil rojo, mesas pegadas, luces blancas que zumban con ese sonido tenue que solo notas cuando todo se queda en silencio. Afuera, la ciudad seguía viva, pasos, motores, voces, neón reflejado en charcos. Adentro, por unos minutos, todo parecía contenido, correcto, como si el mundo se hubiera reducido a lo que cabía en nuestra mesa. Brandon tenía 6 años. Estaba emocionado, hablando con las manos, inventando detalles como hacen los niños cuando algo les impresionó en la escuela. Contaba una historia larguísima sobre una tortuga que había visto, exagerando el tamaño, describiendo cómo caminaba rápido como si eso fuera posible. Shannon, con apenas 3, no estaba interesada en la tortuga ni en la conversación. Su misión era mucho más importante, robar dumplings del plato de su hermano sin que él la cachara. Linda sonreía con esa expresión que solo aparece cuando siente que todo está bien, cuando el día se cierra con algo cálido y normal. La vi mirarlos y sentí algo muy simple y muy profundo, esto era lo que de verdad importaba. No el ruido de afuera. No los comentarios. No la fama. No los pósters. Esta mesa. Estas risas. Estas manos pequeñas tratando de alcanzar la comida. El peso de la confianza de Linda, esa confianza silenciosa que se construye cuando alguien cree, de verdad, que tú eres el muro entre tu familia y el caos. Y justo en ese momento, lo sentí. No fue un pensamiento claro. Fue una sensación en el cuerpo. Una especie de aviso que no viene de la mente, sino de los años. Si creces en ciertas calles de Hong Kong, aprendes a leer el peligro como se lee el clima. Cambia el aire, cambia el ritmo de la gente, cambian los ojos. No es paranoia. Es memoria muscular. Es el instinto que se queda en la espalda, entre los hombros, en la base del cuello. Algo se tensó alrededor, como si el restaurante hubiera bajado medio tono su volumen. Un silencio extraño en una mesa cercana. El roce de una silla arrastrándose demasiado fuerte. Un par de risas cortadas. Una pausa que no pertenecía a ese lugar. Entonces los vi. 2 hombres, tal vez a principios de los 20. Hombros anchos, cuerpo suelto, esa postura de quien se cree dueño del espacio aunque no le pertenezca. No caminaban como clientes normales que solo van a comer. Caminaban como si buscaran algo. Habían tomado, no tanto como para perder coordinación, pero sí lo suficiente para volverse valientes y estúpidos. Esa combinación es peligrosa. La primera vez que pasaron cerca de nuestra mesa, lo hicieron lento.
Demasiado lento. Y no fue la casualidad lo que me puso alerta, fue el contacto visual. Sus ojos no estaban mirando el menú. Me estaban midiendo. Linda también lo sintió. Lo sé porque su mano, la que sostenía los palillos, se endureció apenas. Un gesto mínimo, casi invisible. Brandon dejó de hablar a mitad de una frase. No porque entendiera, sino porque percibió el cambio en el ambiente, ese cambio que un niño no sabe nombrar pero sí siente en el estómago. Shannon se quedó quieta un segundo, con un dumpling a medio camino, y miró como si preguntara, ¿por qué ya no se ríen? El primero se detuvo junto a nosotros y sonrió. No era una sonrisa amable. Era esa sonrisa que no busca conectar, sino anunciar que viene algo. Como si dijera, sé quién eres y quiero que lo sepas. Habló en cantonés, fuerte, lo suficiente para que varias mesas escucharan, mira nada más, el gran hombre ocupado. La estrella del cine comiendo con su esposa bonita y sus bebés. Lo dijo como si narrara un chisme, como si estuviera marcando territorio. No era un halago. Era un reto. No respondí. No porque estuviera confundido, sino porque entendí de inmediato el juego. Si contestas, entras. Si ríes, validas. Si te enojas, te controlan. Y ellos querían control. Querían la historia. La escena completa, Bruce Lee, el famoso, sometido a una burla pública, humillado en un restaurante frente a su familia. El segundo se acercó y se plantó junto al primero. Era más grande. Traía tatuajes que le cubrían los antebrazos como si fueran mangas oscuras. Se inclinó demasiado, invadiendo el espacio. Podía oler el alcohol en su aliento, ese olor agrio que no es solo bebida, sino decisión mala. Cambió al inglés, imitando un acento, burlándose de entrevistas, de cámaras, de todo lo que yo representaba para ellos. Dicen que eres el mejor peleador del mundo. Dicen que puedes vencer a cualquiera, cualquier estilo, cuando sea. A ver si es verdad. Enséñanos qué tan real eres. Ese tipo de frase no busca información. Busca provocar reacción. Busca un sí, soy. Busca una amenaza escondida. Y mientras hablaba, yo veía como el restaurante se encogía. La gente miraba un segundo y luego bajaba los ojos. Algunos fingían no escuchar, algunos se hacían los ocupados con sus tazones. El dueño, un hombre mayor que yo conocía desde hacía tiempo, se quedó congelado detrás del mostrador. No porque fuera cobarde, sino porque entendía lo que se venía, una escena que nadie quiere en su negocio, una escena que puede terminar con sangre, con gritos, con policías, con mesas rotas. Y nadie quiere ser el que se mete cuando dos hombres jóvenes ya decidieron actuar como animales. Brandon estaba inmóvil, con las manos pequeñas sobre la mesa. No tocaba su comida. No respiraba igual. Es raro como un niño, cuando se asusta, se vuelve estatua. No llora siempre. A veces se queda viendo, tratando de entender qué regla se rompió para que de repente los adultos se pongan peligrosos. Shannon empezó a hacer un sonido bajito, un quejido, como si su cuerpo dijera. Esto está mal, aunque su mente no supiera por qué. Yo sentí algo frío en el pecho. No fue miedo, fue cálculo. Es como cuando ves un auto venir rápido y tu mente ya mide la distancia sin pedir permiso. La cabeza se pone en modo preciso. ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué tan cerca está la salida? ¿Cuánto espacio hay entre mesas? ¿Hay objetos que puedan volar? ¿Qué tan cerca está Linda? Y algo más, la certeza de que esto no iba a resolverse con una frase bonita. Aún así, mantuve la voz baja. Controlada. Casi suave. Estamos cenando. Mi familia está aquí. Lo que sea que ustedes crean que tiene que pasar, no tiene que pasar ahora. No aquí. Elegí cada palabra como si fuera vidrio. Sin desafío. Sin orgullo. Solo límites.
El primero soltó una risa que no era risa. Era un ruido de triunfo. Como si hubiera esperado exactamente esa reacción, como si ya hubiera ensayado el momento, el gran Bruce Lee pidiendo paz. Se giró un poco hacia Linda, mirándola con una expresión que me apretó la mandíbula. Esa mirada que no toca, pero ensucia. Tu familia puede ver, dijo, que vean quién eres en realidad. Que vean si eres un héroe o puro cuento. El segundo golpeó la mesa con los dedos. Una vez. 2. 3. No era fuerte, era simbólico. Era el gesto de quien dice, este espacio ya no es tuyo. Y esa fue la parte que me dolió. No por mí. Por Brandon. Porque mi hijo estaba aprendiendo, en tiempo real, que existen hombres que disfrutan humillar a otros, que disfrutan asustar a una familia solo porque pueden. Linda no se movió de golpe. Ella sabe. Ella ha visto el cambio antes. Ha visto la diferencia entre el hombre que se sienta a comer y el hombre que, cuando se activa, se vuelve eficiente, frío, exacto. Ella no temía por ella. Temía por lo que estaba despertando en mí, por ese rincón oscuro que todos tenemos y que, en algunos, está entrenado. Años atrás, en Oakland, yo era más joven, más impulsivo, menos cuidadoso de los escenarios. Ella había visto lo que pasa cuando el control se rompe. Y ahora, sentía el mismo temblor, pero en un lugar público, con nuestros hijos mirando. Por favor, repetí, igual de bajo. No aquí. Pero mi cuerpo ya había empezado a prepararse. Sin que yo lo ordenara. Moví mi taza de té apenas hacia la izquierda, despejando espacio. Distribuí el peso de otra manera, acomodándolo en las caderas. No lo hice para pelear. Lo hice porque mi cuerpo, entrenado por miles de repeticiones, entiende que cuando alguien invade tu espacio y busca tocarte para imponerse, el tiempo se reduce. La pelea real, muchas veces, no es el golpe. Es el segundo anterior. El dueño, por fin, reaccionó. Salió del mostrador con las manos arriba, hablando rápido en cantonés, suplicando. Por favor, señores, esto es un lugar familiar. No queremos problemas. Por favor, por favor. Se acercó con esa valentía que nace del deber, no de la fuerza. Y el primero lo empujó. No fue un empujón brutal, fue peor, fue un empujón despreciativo. Como apartar una mosca. El dueño tropezó y se sostuvo de una cabina. Retrocedió hacia la cocina con la cara pálida. Nadie más se levantó. Había 15, quizá 20 personas ahí. Y ninguna se movería. Así funciona el miedo, congela. Y también así funciona la vergüenza, hace que todos se digan no es mi asunto para poder seguir comiendo después como si nada. El segundo habló otra vez, y su voz cambió. Ya no era burla, era presión. Levántate. Muéstranos. O quédate sentado y deja que tus hijos vean que solo eres un actor. En ese instante, Shannon soltó un llanto pequeño, quebrado. Linda la jaló hacia sí con una rapidez amorosa, cubriéndole la cara contra su hombro, intentando protegerla de lo que los niños no deberían ver. El momento exacto en que la seguridad se rompe. Brandon no lloró. Solo me miró. Esa mirada no era miedo puro. Era expectativa. Era un niño esperando una respuesta de su padre para entender qué hacer cuando el mundo se vuelve injusto. Y ahí supe que ya no había salida. No porque mi orgullo me obligara a pelear. No porque necesitara demostrar nada. Al contrario. Yo sabía que el verdadero triunfo era evitarlo. Pero entendí algo muy simple. Si me levantaba, tomaba a mi familia y salía, esos hombres no se irían. Nos seguirían. Afuera, en la calle, con más espacio, con menos testigos, con más oportunidad de que uno de ellos tomara a Brandon, o empujara a Linda, o tirara a Shannon. Afuera, el riesgo era peor.
Y lo más duro fue admitirlo, aquí, dentro, yo todavía tenía un poco de control sobre cómo terminaba esto. Mire a Linda. No tuvimos una conversación larga. No hizo falta. Ella leyó la decisión en mis ojos. Vi el dolor de entender que esto iba a pasar, y vi, también, su aceptación. Me dio un gesto mínimo, casi imperceptible, como diciendo, haz lo necesario. Pero no te pierdas. Luego acomodó a Shannon para que no viera, para que la imagen no se quedara grabada en ella. Me levanté despacio. Con cuidado. Como si levantarme rápido pudiera despertar algo que prefería mantener dormido. El aire se volvió más frío en mi piel. Mi mente se limpió, como cuando se apaga el ruido y solo queda lo esencial. Oí el zumbido de las luces, el choque leve de unos palillos en un plato, el eco de una respiración ajena. Todo se volvió nítido. No por magia, sino por adrenalina. Por instinto. Vamos afuera, dije. Aquí hay niños. El primero sonrió más grande. No, respondió. Aquí. Ahora. Y entonces extendió la mano hacia mi hombro, no para lastimarme, sino para empujarme. Para imponer ese contacto de macho que busca provocar. Como si con tocarte ya te hubiera ganado algo. Ese fue su primer error. Su mano nunca llegó. Lo que viene después es difícil de explicar sin que suene como una escena de película, pero la realidad no se siente cinematográfica cuando ocurre. Se siente rápida. Sucia. Silenciosa. No tienes tiempo de decidir en el sentido bonito. El pensamiento es lento. Si piensas demasiado, te golpean. Lo que ocurre en verdad es otra cosa, reconocimiento. El cuerpo reconoce una amenaza y responde con números, distancia, ángulo, velocidad, intención. Cuando su mano estaba a unos centímetros de mí, desvié su brazo con la izquierda. No fue un manotazo agresivo. Fue un círculo pequeño, casi gentil, usando su propio impulso. Bastó para girarlo un poco, para abrir su pecho, para desalinear su equilibrio. 15 grados. A veces eso es todo. Un pequeño cambio y el cuerpo del otro ya no está donde él cree que está. Vi su mandíbula expuesta. Vi cómo su peso iba hacia adelante. Él era más grande. Quizá me superaba por mucho. Pero en esos instantes, el tamaño no es lo que manda, manda la estructura. Y él, al extenderse para empujar, se entregó. Mi mano derecha subió recta. No fue un golpe amplio, no fue un puñetazo de película, no fue una demostración. Fue corto. Directo. Como un golpe que nace desde el suelo, como si el piso empujara por mis piernas, por el centro, por el hombro. Lo sentí entrar justo debajo del mentón, en esa zona donde el cuerpo, cuando recibe un impacto correcto, apaga el interruptor. No hubo drama. No hubo danza. Solo el resultado. El hombre cayó. No cayó hacia atrás como en cine. Cayó hacia abajo. Como si alguien le hubiera cortado los hilos. Su cabeza golpeó el piso de mosaico con un sonido seco y hueco que rebotó en el restaurante. Ese sonido fue lo más fuerte de todo, porque el lugar estaba completamente callado. 3 segundos. Tal vez 4. No más. El segundo todavía no se movía. Su cara cambió. Sus ojos se abrieron. Su boca quedó entreabierta. Sus manos subieron, pero no era una guardia, era shock. Ese gesto universal del que no sabe qué hacer, espera. Miró al amigo en el suelo, me miró a mí, volvió a mirar al amigo. Y en sus ojos vi algo que he visto antes en gente que busca problemas, el momento exacto en que la fantasía muere. Ellos venían por una historia para contar, por una humillación, por un trofeo. Y de pronto, la realidad les mostró que no era un juego. Lo miré, solo lo miré. Y esa mirada fue suficiente para que entendiera lo que estaba parado frente a él.
No era odio lo que yo sentía. Era frialdad. La capacidad desnuda. Eso es lo que asusta, no el grito, sino la ausencia de emoción. Vete, le dije. Levántalo y vete. Ahora. Y por un instante, él quiso. Lo vi. Lo vi en el cuerpo, en ese micro movimiento de retroceder. Pero el orgullo es veneno. El orgullo hace que el miedo no se convierta en retirada, sino en terquedad. Su mirada se desvió un segundo hacia Linda, hacia mis hijos, hacia las mesas, hacia las personas que estaban viendo. Era como si el peso de ser observado lo obligara a intentar recuperar dignidad. Le pegaste sin avisar, dijo, y le temblaba la voz. Eso no es una pelea real. No estaba listo. Dio un paso. Ese fue su error. Yo no esperé a que él tocara mi hombro. No esperé a que se comprometiera con el ataque. Ya le había dado la puerta. Ya le había dado el aviso. Y él eligió no tomarlo. Me acerqué con un paso. Él tiró un golpe amplio, desesperado, torpe. Lo vi venir como se ve venir un objeto grande, lento, anunciado, pesado. Entré por dentro, levanté el antebrazo para cortar su trayectoria y le doblé el brazo de una manera que le quitó fuerza, que le desarmó el cuerpo. No lo rompí. No era eso. Era control. Mi otra mano fue a la nuca, a la parte de atrás del cuello, y ahí cambió todo. Cuando controlas la cabeza, controlas el equilibrio. El cuerpo sigue a la cabeza. El pánico sube cuando alguien se da cuenta de que ya no manda su propio cuerpo. Pude haberlo lastimado de verdad. Ahí, en ese instante, había muchas opciones. Y esa es la parte que casi nadie entiende cuando habla de pelear. El verdadero peligro no es lo que haces, es lo que podrías hacer. La violencia tiene escalones, y una vez que subes, es difícil bajar. Entonces vi a Brandon. No lo vi de reojo. Lo sentí. Sentí su mirada como un peso en la espalda. Mi hijo estaba viendo a su padre manejar a un hombre como si fuera un objeto. Y ese pensamiento atravesó todo. Atravesó la adrenalina, la frialdad, el instinto. Como una cuchilla que corta la niebla. Lo guié hacia abajo. Firme, pero sin ensañarme. Lo obligué a arrodillarse, luego a tumbarse, con un brazo atrapado detrás de la espalda. En esa posición, si se movía, el dolor subía y su cuerpo aprendía rápido, resistir solo empeora. Forcejeó 2 segundos. Luego se quedó quieto. Se acabó, le dije, cerca del oído, para que solo él escuchara. Voy a soltarte. Vas a levantar a tu amigo y se van. Asiente si entiendes. Asintió. Solté despacio y me alejé un paso. Lo vi levantarse como alguien que acaba de chocar con una pared invisible. Fue hacia su amigo, que ya se movía, gimiendo, tocándose la mandíbula con una mano. Entre los dos lograron ponerse de pie. El segundo me miró una vez más antes de salir. En sus ojos ya no había desafío. Tampoco había odio. Había reconocimiento. Como si por fin entendiera que tocó algo que no debía tocar. La puerta se cerró detrás de ellos. Y el restaurante se quedó como un cuarto después de un trueno. Silencio. Un silencio pesado, casi físico. Si alguien respiraba, se escuchaba. Mi cuerpo seguía alerta, como si la pelea no hubiera terminado. Toma tiempo apagar eso. El instinto no se apaga con un interruptor. Se va apagando poco a poco, como un fuego que aún tiene brasas. Alguien carraspeó. Un plato chocó con una mesa. El dueño salió de la cocina con la cara pálida. Sus manos temblaban. Se acercó, hablando bajo, en cantonés, con la voz quebrada por la vergüenza. Señor Lee, lo siento. De verdad lo siento. Yo no sabía qué. Le levanté la mano. No es tu culpa, le dije.
Y era verdad, en parte. Él no los trajo. Pero también, en otro nivel, ambos sabíamos una cosa incómoda: mi presencia era un foco. La fama es una luz que atrae mosquitos y también atrae cosas peores. Gente que quiere una foto, gente que quiere una historia, gente que quiere probar algo. Esa es la parte sucia de ser reconocido: no controlas quién se acerca ni por qué. Me giré hacia mi mesa. Linda tenía a Shannon apretada contra el pecho. La niña ya no lloraba, pero estaba rígida, con los ojos grandes, como si hubiera visto un animal raro. Brandon seguía sentado donde estaba, sin tocar su comida. Sus manos planas sobre la mesa. Su mirada clavada en mí como si tratara de encontrar en mi cara al mismo hombre que hace unos minutos se reía de dumplings robados. Me senté despacio. Intenté suavizar la expresión. Intenté volver a ser el papá de hace 5 minutos. Pero sentí que la máscara no encajaba perfecto. No porque yo quisiera asustarlos, sino porque el cuerpo todavía estaba en modo alerta. La respiración estaba controlada, sí, pero el corazón todavía tenía ese ritmo de peligro. Ya pasó, dije. Estamos bien. Bien. Linda me miró. No había enojo. Ella entiende la necesidad. Pero había tristeza. Una tristeza silenciosa, profunda, que no tiene que ver con culpa, sino con el costo. El costo de vivir con alguien que puede hacer eso. El costo de saber que el mundo, a veces, no te deja elegir el escenario. ¿Estás bien?, preguntó, bajito. Asintió, respondí. No me pegaron. Brandon no miraba a su mamá. Me miraba a mí. Como si necesitara escuchar de mí la explicación, la razón, la regla. ¿Los lastimaste mucho?, preguntó al fin. Su voz era pequeña. No era acusación. Era curiosidad mezclada con miedo. Cuidé mis palabras. No por manipularlo, sino porque hay verdades que, a los 6 años, entran como piedras. Los detuve, dije. Eso es todo. No quería lastimar a nadie. Quería que se fueran. Pero, lo tiraste rápido, insistió. Sí. ¿Podías lastimarlos más, si querías? Esa pregunta se quedó suspendida. Tan directa que casi dolía. Un adulto, con vergüenza, la esquiva. Un niño la lanza porque todavía no aprende a fingir. Pude haber mentido. Pude haber dicho no. Pude haber suavizado todo. Y una parte de mí quiso hacerlo, por proteger su imagen de mí, por proteger su tranquilidad. Pero vi sus ojos, no estaba buscando morbo. Estaba buscando sentido. Estaba tratando de entender quién era su padre cuando el mundo se pone feo. Sí, le dije, apenas. Brandon tragó saliva. Bajó la mirada a su plato, levantó los palillos y los volvió a dejar, como si sus manos no supieran qué hacer. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó. Y sin planearlo, respondí la verdad más importante de la noche. Porque tú estabas mirando. Linda apretó un poco más a Shannon, como si esa frase le hubiera confirmado lo que ella ya sabía. Brandon se quedó quieto, procesando. Era como si esa respuesta le diera un mapa: poder no es usarlo todo. Poder es saber parar. Esos hombres eran malos, dijo Brandon, intentando ordenar el mundo en blanco y negro. Tomaron malas decisiones, corregí suave. Hicieron algo que no debían. Y cuando alguien hace eso, hay que detenerlo, pero sin convertirte en lo mismo. Brandon frunció el ceño. ¿Por qué querían pelear contigo? ¿Cómo explicas el ego a un niño? ¿Cómo explicas que hay personas que necesitan probarse aplastando a otros? ¿Cómo explicas que la fama te vuelve un blanco, una pared donde otros quieren dejar su marca? Algunas personas se confunden, dije despacio. Creen que ser fuerte es humillar a alguien. Creen que ser fuerte es que todos los vean ganar. Pero la fuerza de verdad es cuidar.
Es proteger sin perderte. Brandon me miró como si esa idea fuera nueva y rara. Y en cierto modo lo era. Para un niño, el mundo todavía no debería tener hombres que disfrutan asustar familias. El dueño volvió con té nuevo. Sus manos ya no temblaban tanto. Traía esa mezcla de gratitud y vergüenza. Su cena, por favor. No, George, dijo, como queriendo compensar lo que no podía reparar. No, dije firme. Yo pago. Y dejé claro que no era culpa suya. No quería que esa noche se convirtiera también en una deuda para él. Pagué. Dejé una propina generosa, no por mostrar nada, sino porque la violencia había contaminado su lugar y lo mínimo era reconocer el daño invisible. No terminamos de comer. La comida se había enfriado, pero lo peor no era eso. Lo peor era el aire. Había cambiado. Los comensales nos miraban. Algunos con miedo. Algunos con admiración. Otros con esa curiosidad enferma de quien acaba de ver algo prohibido. Sentí los susurros empezar a moverse, como pequeñas ondas, ¿viste? Fue él. ¿Qué pasó? Y entendí cómo nacen las leyendas. No nacen de la verdad, nacen de lo que la gente necesita contar para sentirse parte de algo. Al día siguiente, alguien diría que fueron 5 hombres. Luego serían 10. Luego sería una pandilla. La realidad, 2 jóvenes buscando humillar, se volvería un cuento más grande porque así funciona la memoria colectiva, infla para justificar la emoción. Salimos. Linda llevaba a Shannon en brazos. Brandon caminó cerca de mí. Más cerca de lo normal. Su mano buscó la mía, sin decirlo. No era un gesto de papá tengo miedo. Era un gesto de papá, asegúrame que sigues aquí, que sigues siendo tú. Le apreté la mano. La calle estaba llena, como siempre en Hong Kong de noche. Neón, voces, olor a comida callejera, humo de motores. Todo seguía igual para el mundo, pero para nosotros no. Caminamos rápido hacia el auto. Yo escaneaba, por costumbre. No porque creyera que vendrían detrás, sino porque después de un choque así, tu cuerpo no confía en la calma de inmediato. Nadie nos siguió. Nadie nos habló. Pero sentí miradas. Ese reconocimiento que cae sobre ti como polvo. Gente que te ubica, que te señala con discreción, que murmura el nombre. Y me di cuenta de algo desagradable, la normalidad, cuando eres visible, nunca es completa. Siempre hay una capa de espectáculo encima, aunque tú no la pidas. Abrí la puerta para Linda. Ayudé a acomodar a Shannon. Luego a Brandon. Revisé cinturones, cerré puertas. El gesto más ordinario del mundo. Y aún así, se sintió extraño, como si estuviéramos actuando una rutina mientras la adrenalina todavía nos vibraba en los dedos. Arranqué. Linda guardó silencio un rato. Y ese silencio era más fuerte que cualquier pregunta. Ella conoce mis silencios. Sabe cuando son cansancio, cuando son tristeza, cuando son rabia contenida. ¿Estás bien?, preguntó otra vez, más suave. Sí, dije, pero ella no se conformó. Porque sí es lo que dices cuando todavía estás acomodando por dentro lo que pasó. No querías eso, dijo. No, admití. No quería nada de eso. Les di oportunidades. Intenté evitarlo. Yo vi, respondió. Hiciste lo correcto. Pero aún con esa frase, mi mente no dejaba de repetir los segundos, buscando alternativas. Esa es otra verdad, aunque hagas lo necesario, el cuerpo igual te cobra. La noche te cobra en forma de ¿y si me hubiera levantado antes? ¿Y si hubiéramos salido en cuanto los vi? ¿Y si yo hubiera dicho otra cosa? ¿Y si hubiera sido más paciente? Son fantasías. Porque yo vi sus ojos. Esos hombres no venían a conversar. Venían a tomar algo.
Y cuando alguien viene con esa intención, las palabras rara vez funcionan. Lo peor, dije, mirando el camino, es que Brandon lo vio todo. Linda puso su mano en mi rodilla, firme. Un gesto simple que en ese momento era ancla. Entonces explícaselo, dijo. No lo maquilles. No le mientas. Que entienda que elegiste control. Desde el asiento de atrás, Brandon habló, bajito. Papá. Sí, hijo. Esos hombres van a regresar. Esa pregunta era la que yo esperaba. La que duele porque no tiene una respuesta cómoda. ¿Regresarían ellos? Probablemente no. Habían recibido una lección rápida. ¿Pero habría otros? Sí. Siempre. Porque el mundo está lleno de hombres que confunden valentía con provocación. No, mentí. No van a regresar. Se les quitó la idea. Brandon respiró, como aliviado. Luego se quedó callado. Shannon, ya más tranquila, preguntó algo sobre el hado, como si su cerebro dijera quiero volver a lo normal. Los niños tienen esa capacidad de moverse de una emoción a otra con rapidez. Es una misericordia. Pero yo sabía que Brandon no olvidaría. Tal vez no recordaría cada palabra, pero recordaría la sensación, el restaurante en silencio, la mirada de su mamá, el golpe seco contra el piso. Llegamos a casa. La luz del porche estaba encendida. Todo estaba igual que cuando salimos. Y por eso mismo, se sintió extraño, el mundo no había cambiado, pero nosotros sí. Linda bajó a Shannon. Yo ayudé a Brandon. Él volvió a tomar mi mano al cruzar la entrada. Ese apretón pequeño traía una confianza enorme, la confianza que un hijo deposita en su padre sin condiciones. Y ese tipo de confianza no se merece por ser fuerte. Se merece por ser responsable. Esa noche lo acosté. Le acomodé la cobija. Me miró como si quisiera decir algo, pero no encontraba cómo. Luego, al fin, soltó una frase simple. Yo pensé que eras, solo mi papá. Tragué saliva. Porque esa frase contiene una verdad enorme. Los niños creen que los padres son solo padres, no imaginan el resto. No imaginan la historia que traes encima, lo que sabes hacer, lo que has visto, lo que has tenido que aprender para sobrevivir. Soy tu papá, le dije. Eso es lo que más soy. Pero también, puedes pelear, murmuró. Puedo, acepté. Pero no es algo que quiera. Y siempre, siempre, lo último que quiero es que tú pienses que pelear es lo primero que se hace. Brandon asintió, como si guardara esa idea en un cajón. Luego cerró los ojos. Y en ese momento me quedé viendo su cara tranquila, preguntándome qué se había sembrado en él con esa escena. Porque los niños no aprenden con discursos. Aprenden con imágenes. Y esa imagen, su padre derribando a un hombre en segundos, podía ser un ejemplo de protección, o podía volverse un ejemplo equivocado si yo no lo acompañaba con la verdad completa, el control. Años después, escribo esto porque esa noche no se fue. Se quedó como una cicatriz que ya no duele, pero se nota. Una marca que te recuerda la distancia entre quien quieres ser y quien a veces tienes que ser para que lo que amas siga vivo. La gente me pregunta, con frecuencia, sobre peleas reales, sobre el combate de verdad, sobre qué se siente cuando todo ocurre rápido. Esperan una respuesta bonita, una frase que suene profunda. Y sí, puedo hablar de técnica, puedo hablar de disciplina. Pero la verdad sin maquillaje, es más triste y más simple. Pelear no es glorioso. No se siente como triunfo. Se siente como urgencia. Como biología. Como un animal que despierta porque alguien se acercó demasiado. La parte que nadie ve es la pelea interior. La pelea de decir no voy a ir más allá. La pelea de tener capacidad y elegir no usarla toda. Eso es control. Eso es lo difícil.
Porque una vez que el cuerpo se enciende, una parte de ti quiere asegurarse, quiere dejar claro, quiere borrar la amenaza de raíz. Y ahí es donde se decide quién eres. No en el golpe. En lo que eliges no hacer. Esa noche, la confrontación con esos dos hombres duró, ¿qué? ¿10 segundos? ¿12? El tiempo exacto no importa tanto como la sensación, fue un parpadeo. Pero el eco duró mucho más. Duró en el restaurante, en las miradas. Duró en el carro, en el silencio de Linda. Duró en la pregunta de Brandon. Y dura todavía cuando pienso en lo que significa ser padre, ser el muro, sí, pero también ser el ejemplo. Porque un hijo no solo aprende cómo defenderse del mundo. Aprende cómo no convertirse en el mundo. La mayoría de la gente cree que la fuerza es ruido. Que la fuerza es humillar, gritar, aplastar. Es fácil confundir eso. Sobre todo cuando eres joven, cuando quieres probarte, cuando crees que el respeto se arranca. Esos dos hombres, esa noche, eran eso. Hambre de historia, hambre de ganarle al nombre. No vinieron por justicia. Vinieron por espectáculo. Y, sin embargo, ellos también me recordaron algo incómodo, dentro de mí existe una parte que está lista. Una parte que fue moldeada en la calle, que aprendió temprano que hay personas que solo entienden límites cuando se sienten. No estoy orgulloso de esa parte. Pero he aprendido a vivir con ella, a reconocerla y a mantenerla bajo disciplina. Porque la disciplina no es solo entrenar el cuerpo. Es entrenar la intención. Linda me dijo una vez algo que se me quedó pegado, la fuerza no es lo que puedes hacer. Es lo que eliges no hacer. Esa frase parece simple hasta que te sientas en una mesa con tus hijos y alguien decide empujarte por diversión. Ahí la frase deja de ser bonita y se vuelve un reto real. Y esa noche, entre dumplings fríos y té dulce, yo entendí que el triunfo más grande no fue tirar a nadie. El triunfo más grande fue no cruzar la línea, no perderme, no convertirme en el monstruo que la situación quería despertar. Todavía me pregunto, a veces, si hice todo bien. Si debí ser más duro para asegurar que nadie volviera a intentar algo parecido. Esa duda existe porque el instinto protector no se apaga por completo. Pero luego recuerdo la mano de Brandon agarrando la mía al salir del restaurante. Recuerdo ese apretón. Esa fe. Y me doy cuenta de que esa confianza era frágil. Si yo me hubiera ido demasiado lejos, quizá lo habría protegido del peligro, pero lo habría asustado de mí. Y un hijo no debería temerle a la persona que lo cuida. Por eso, si te llevas algo de esta historia, que sea esto, hay batallas que ganas con los puños y hay batallas que ganas con control. Las segundas son más difíciles, porque nadie te aplaude por lo que no hiciste. Nadie ve el esfuerzo de contenerte cuando podrías destruir. Nadie ve el momento en que eliges humanidad en vez de orgullo. Pero esas victorias son las que construyen el tipo de hombre que tu familia puede mirar sin miedo. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde alguien intenta provocarte, donde alguien quiere convertir tu vida en su espectáculo, recuerda que no siempre puedes evitar el conflicto, pero sí puedes decidir en qué te conviertes mientras lo enfrentas. Porque al final, lo que te define no es el golpe que diste. Es el daño que decidiste no causar. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame algo en los comentarios. ¿Qué crees que es más difícil, ganar una pelea, o detenerte a tiempo cuando podrías ir más lejos? Y si quieres escuchar más historias así, de esas que muestran a Bruce no como un mito inflado, sino como un hombre con familia, límites y decisiones difíciles, quédate cerca, porque la próxima no empieza con un golpe. Empieza con una mirada que nadie supo interpretar.